Como les decía recién, vamos a empezar a hablar a continuación sobre los uruguayos que padecen enfermedades poco frecuentes, y para eso recibimos a dos integrantes de la organización HHT, conocida esta enfermedad como el síndrome Rendu-Osler-Weber. Vamos a estar hablando justamente de qué se trata. Rosario Figueroa, portadora de esta enfermedad y fundadora de la organización, y Rosana Mesano, médico especialista en medicina transfusional, que también los acompaña desde el inicio. ¿Cómo están? Muchas gracias. Bienvenidas las dos. Muchas gracias. Rosario y Rosana. Bien, cuéntenos un poquito de qué se trata esta enfermedad HHT, como para empezar a ponernos en tema. HHT surge de la sigla en inglés del nombre científico de la enfermedad, que hoy día se reconoce como telangiectasia hemorrágica hereditaria. Yo lo que te puedo decir es que es una debilidad vascular, y creo que va a estar más capacitada Rosana para darte una explicación más completa del tema. Creo que el mayor problema que tenemos los pacientes con HHT son los sangrados, sangrados severos, abundantes, y bueno, y las malformaciones arteriovenosas que podemos tener tanto en pulmones como hígado, como cerebro o médula espinal, que por supuesto generan. ¿Desde cuándo padeces esto, Rosario? Se supone que es de nacimiento, de ¿no? Nacimiento, A mí me diagnosticaron en el 2010, perdón, en el 2004, pero hasta el 2010 en realidad no tuve grandes problemas. ¿Tuviste una vida normal? ¿No eras consciente de esto, digamos? Sí, se suponía que, o sea, me pasaban pila de cosas que no tenían explicación. Que se infestara una picadura de mosquito y me quedara el brazo así, no tenía explicación de por qué. Después supimos que era por las malformaciones que tengo a nivel pulmonar, pero bueno, hasta infecciones cardíacas tuve, pero hoy estoy bien, gracias a Dios, tratada y con el tratamiento indicado, gracias a que tenemos un centro de referencia con un médico maravilloso que es el doctor Marcelo Serra en Buenos Aires, o sea que es cruzando el charco, y estamos tratando de generar eso con esta maravillosa persona que tengo al lado. Explícanos un poquito más entonces desde tu especialidad. Bueno, esta es una enfermedad que es una enfermedad rara, poco frecuente. ¿Qué incidencia tiene? Nosotros estamos hablando de más o menos 1 cada 5.000 habitantes. No tenemos estudios de prevalencia en Uruguay, o sea que no te puedo decir concretamente qué cantidad de pacientes, pero estimamos que hay unos 600 pacientes en el país. Y tenemos en el registro 70, en un registro que estamos haciendo nosotros con una doctora que trabaja en el Hospital Maciel, que es la doctora Célica Criscuolo, y estamos tratando de hacer un relevamiento de todos los pacientes, y hasta ahora llegamos a 70, pero son los casos índices, nos falta relevar toda la familia, así que seguramente... Porque es una enfermedad hereditaria. Exacto, es una enfermedad que se hereda genéticamente, es autosómica dominante, o sea, ¿qué quiere decir autosómica? Quiere decir que no está ligada al cromosoma X ni al Y, o sea, es una enfermedad ligada al resto de los cromosomas, y es dominante. Una vez que se transmite, se expresa. Tiene diferentes formas de expresión. Hay algunos que la padecen en forma leve y hay otros que la padecen en forma severa. Esto tampoco se hereda. Algunos de la misma familia pueden tener una expresión leve y otros pueden tener una expresión severa de la enfermedad. O sea que es muy exhaustivo, muy minucioso el control que hay que hacer de estos pacientes. Se diagnostica clínicamente, no es necesario tener grandes estudios para diagnosticarla. Son 4 criterios que se llaman los criterios de Curazao, porque es ahí, en ese lugar, donde está la mayor prevalencia de la enfermedad en el mundo. Qué curioso. Muy curioso, porque claro, hay mucha consanguinidad, entonces como es una enfermedad dominante en la transmisión genética, es que se da con una prevalencia, pero creo que es 1 cada 100. Es altísima, sí, es alta. Hablábamos de 1 cada 5.000 en Uruguay, 1 cada 4 ahí, qué impresionante. Exacto. ¿Y los 4 factores que se analizan son los 4 criterios de Curazao, que es el antecedente familiar directo, tu mamá o tu papá, la presencia de telangiectasias, que son manchitas que se producen ¿ves? Esas manchitas que están en todo el cuerpo.
unas como manchitas como rojas. Un que son- hematoma subcutáneo mínimo, por exacto. describirlo para la gente. Es un hematoma pequeñito, Chiquitito. muy chiquitito, porque esa es una malformación vascular que se ve en la piel, un ovillito vascular que se ve en la piel. Las telangiectasias, la presencia de esas telangiectasias, la epístasis, que es el sangrado nasal, y las malformaciones, esas mismas malformaciones que se ven en la piel, se pueden tener en los órganos. Ah, qué Pulmón, cerebro, hígado, tubo digestivo, todos los órganos pueden tener esas malformaciones. Claro. Entonces nosotros, a veces, solamente con el antecedente familiar y, por ejemplo, con la presencia de telangiectasia en la piel, ya tenemos altísima sospecha de que tiene esa enfermedad. Claro. Si además le agregamos la epístasis, ya estamos casi en un 80% de seguridad o más de que padece estén- la enfermedad. Y bueno, y después si encontramos alguna telangiectasia en alguno de los órganos, ya ahí se confirma. ¿Y eso cómo se trata? Porque tú decís, hoy estoy bien, si se quiere, no hace tantos años que sos consciente de padecer la enfermedad, más allá de que la hayas traído desde el nacimiento. Sin embargo, decís, estoy bien, por suerte, ¿no? Sí. ¿Es debido a medicación, debido a alguna conducta En realidad, cotidiana tuya que tengas que practicar? No Yo sé. medicación no tomo, gracias a Dios, creo que tampoco no tendría nada indicado para tomar, pero sí tengo varias embolizaciones pulmonares hechas. Al día de hoy tengo 37 coils de platino y 2 Amplatzers a nivel pulmonar. Es como ¿Qué lo es que se eso? hace a nivel cardíaco, la colocación de stem, Ah, sí. pero en este caso se hace a nivel vascular pulmonar, Ahí está. porque En hay lugar de abrir, dilataciones. cerramos. Ah, ahí está. Perfecto. Entonces había catéter también, igual que una El angioplasia. pulmón es un filtro Claro. de burbujas, de gérmenes. Nuestro sistema pulmonar no solamente hace el intercambio de aire, sino que permite el filtro de la sangre. Si ese filtro no lo tenemos, las bacterias, por ejemplo, pueden pasar al cerebro directamente o a cualquier otro órgano y producir un absceso cerebral, que es un cuadro muy grave y que tiene una alta mortalidad. Claro, claro. Así que con ese tratamiento, si se quiere, Sí, y te vas recuperé mi chequeando vida. periódicamente, supongo. Cada 6 meses. Cada 6 meses, ahí Sí. está. Lo tenés integrado a tu vida. Sí, totalmente. ¿Te implica una internación de 1 o 2 días? No, Son no, ambulatorios. no, es ambulatorio. Ambulatorio. El procedimiento es una internación de 2 días, el día que te lo hacen y 24 horas por control. Y después la parte de control específicamente es cada 6 meses y es ambulatorio. Y de ese modo tenés una vida normal, digamos. Sí, realmente. Tendrás que capaz tener cuidado de no hacerte heridas por sangrados o por hemorragias, o no va por ahí. No, en realidad en no el tiene que caso ver con eso. de ella que no presenta epístasis, porque es como diferente. Hay pacientes que presentan mucho sangrado nasal y entonces ahí sí, porque vos siempre estás con un nivel de sangre en el límite inferior. Entonces cualquier sangrado... El cuerpo tiene menos sangre o el mínimo de lo que necesita. Por ejemplo, uno trata de que no, porque los tratamientos están dirigidos a que los niveles de Aumenten. sangre estén dentro de límites normales. Lo que pasa es que a veces los sangrados son tan abundantes, te estoy hablando de litros a veces, por la nariz. Qué Te estoy fuerte. hablando de sangrados muy importantes. Y eso puede llevar también al paciente a una anemia aguda y, Claro. bueno, uno tiene un desenlace fatal. Entonces, Cuando yo era chica, que mi madre sangraba mucho por la nariz, te cuento una que quedó tipo anécdota en la familia. No existían los celulares, no existían las emergencias móviles como tenemos hoy, ¿no? Claro. Entonces mi mamá empezó con uno de sus sangrados y directamente agarrábamos una toalla de baño. Directo. Sí. Bueno, bueno. Y quisimos parar un taxi y el taxi nos dijo, no, llamen un patrullero, herido yo no llevo. Ay, qué Porque impresionante. claro, era increíble o era impensable que por la nariz pudiera sangrar de esa manera. Qué tremendo, impresionante. impensable. Ustedes hablan y comparten una cifra que se maneja, que son la estimación de unos 200.000 uruguayos padeciendo enfermedades raras. Cuando hablamos de enfermedades raras, ¿de qué prevalencia hablamos? ¿De qué incidencia hablamos a nivel general, no? sí, hablamos... Como para partir de una base. Y 1 cada 10.000 por lo menos. 1 cada 10.000. Sí. Perfecto. Y este Por lo número, menos. yo Ahora estamos hablando de esas cifras. de esas cifras. Veía que se habla de estos 200.000 uruguayos en base a qué, digamos, es una estimación, hay algún tipo de registro Hay registros nacional. mundiales.
Claro, hay registros mundiales, nacionales no tenemos. Se habló en 2013 de crear un registro, que se estaba empezando un registro nacional. Pero ¿Quedó en la nada? Sí. En realidad nosotros los médicos tendríamos obligación de notificar cada enfermedad rara. O enfermedades emergentes, siempre tenemos la obligación de informar, pero de hecho muchas veces no lo hacemos. Entonces esto lleva a un subregistro. Y tampoco estamos informados de dónde, a quién dirigirnos. Viste que a veces la burocracia, sí, espera un momentito en el teléfono. Nosotros tenemos una consulta, de repente que hay 10 pacientes afuera. Espera un momentito espera un momentito. Claro. Entonces, o a veces enviar por fax. ¿Dónde enviaste el fax? ¿Realmente lo recibieron? ¿No lo recibieron? Digo, además es información que es una información que la tenemos que manejar con mucho cuidado, claro, que es parte de lo que es el secreto profesional. No es para llevar un papel y dejarlo... O sea que eso a nivel nacional no está organizado y es un deber clarísimo. Sí. Que haya un lugar claro. Bien, hablamos entonces de esa estimación, se deduce de las cifras mundiales, sería por la cantidad de población en Uruguay, las características. Claro. Por ahí leí que el Ministerio de Salud Pública habla de 60.000 pacientes. ¿Tienen alguna información a propósito de eso? No les consta ni siquiera. No. Hasta ahora siempre se habló, incluso es la Organización Panamericana de la Salud la que aporta esa cifra de 200.000 afectados. Vuelvo a decir, en base a los estudios, o sea, trasladando, digamos, las paramétricas a nivel mundial a la población uruguaya. Ahí está. Ahora, si te paras a pensar, decimos sí, 200.000 uruguayos que pueden estar afectados por una patología poco frecuente, ¿verdad? O una enfermedad rara. Pero esa persona no está sola en el mundo. Entonces, yo creo que en realidad termina afectando a muchísima más gente. Porque yo lo veo a nivel familiar. Afectaba a mi esposo, afectaba a mis 3 hijas, afectaba a mi entorno laboral, claro, ¿verdad? Digo, entonces, creo que en realidad de forma directa, estoy convencidísima que de alguna o de otra manera afecta a un tercio de nuestra población, seguro. Claro. Seguro. En este caso ustedes nuclean a pacientes que sufran HHT, pero también hay otras, supongo, que se dedican a otras enfermedades en particular. Exacto. Y a su vez la Asociación Todos Unidos a Enfermedades Raras Uruguay, que están en comunicación con las diferentes asociaciones de pacientes con estas patologías raras. Quiero disculparme, te dije una cifra de la prevalencia por definición de una enfermedad rara y te dije 1 cada 10.000, y es 1 cada 2.000. Mucho más baja. Claro. 1 cada 2.000. Un habitante enfermo cada 2.000 habitantes. No hay problema, estamos manejando cifras y puede pasar. Sí. Así que 1 cada 2.000. Sí. Exacto, cuando se presenta 1 cada 2.000, ya es una enfermedad rara. Poco frecuente. Es una enfermedad poco frecuente. Por ejemplo, nosotros trabajamos con también hemoglobinuria paroxística nocturna, que es otra patología, que ellos son su frecuencia es 1 por millón. Entonces son 3. Entonces, claro, trabajan con nosotros, porque ellos no van a tener una asociación. Para ellos 3. Para ellos 3. Entonces, ¿y en ese caso de qué se trata? Se trata de una hemólisis, se rompe el glóbulo rojo. Hacen crisis de hemólisis y rompe el glóbulo rojo. Y bueno, y eso tiene consecuencias graves. Claro. Y bueno, tenemos justamente uno de los participantes que sufre de esta enfermedad y que la ha pasado muy mal. ¿Se puede hablar dentro de estas enfermedades poco frecuentes de cuáles son las más comunes o las que afectan a más gente dentro de estos números? Yo no puedo decirte, pero sí te puedo decir que la telangiectasia hemorrágica hereditaria es muy frecuente. Dentro de las poco frecuentes, la que sufre Rosario, vamos a ver. Pero después tenemos, bueno, yo qué sé, lupus, lupus también entra en fibromialgia, es muy frecuente. La esclerosis múltiple, la ELA, que ha tenido tanta... hay muchas, la fibrosis quística, la acondroplasia, que es el enanismo, todas esas patologías están dentro de las enfermedades poco frecuentes. Entran ahí, claro. Sí. El Sistema Nacional de Pesquisa Neonatal se instaló en el país justamente para detectar algunas de estas enfermedades, ¿verdad? Vamos a recordarle a la gente
lo va a decir mejor la doctora, pero que es ese análisis que si han tenido un hijo o si lo han visto en algún familiar, le hacen al bebé en el talón en las primeras horas de vida, ¿no? Sí. Una sacada de sangre, claro, donde pero descartan. Es para algunas patologías. Son 5, ¿no? Sí, yo no las recuerdo exactamente. Bien, pero está acotado, querés decir, no son todas. Exactamente. Ajá. Bien. De todos modos, de algún modo es un avance en ese sentido, es una detección precoz. Por supuesto. Obvio. Eso es a manera en tu personal, caso, ¿hasta qué hora ha cambiado que... una detección temprana de lo tuyo? Porque no sé a qué edad digamos, fuiste consciente de tu HHT, pero quizás si te lo detectaban de niña, ¿había algún cambio en tu tratamiento o no? ¿Qué decís? No, yo creo que sí, porque nosotros si hacemos una detección lo temprana, dejo a ella, la doctora. hacemos un seguimiento y quizás ella no hubiera tenido las complicaciones que tuvo al principio si realmente hubiéramos sabido que era lo pulmonar. Y con lo pulmonar ya quizás, con la embolización pulmonar, ya quizás se hubiera evitado varias internaciones. O sea que tener a los hijos de los pacientes o de las personas que son portadoras de HHT controlados, estudiados, es importante. Claro. Además hay un estudio genético que no se hace acá en nuestro país, pero se hace en el Centro de Referencia de Buenos Aires, que con eso confirmamos si tiene o no la enfermedad. Entonces ya chiquitito, no solamente por la enfermedad en sí, sino por la carga que puede llevar el pensar que tu hijo va a pasar tantos años sin saber si realmente tiene la enfermedad o no. Claro. Y con el diagnóstico genético lo podés hacer enseguida. Buenos Aires tiene un centro de referencia nacional, entonces. Buenos Aires, en el Hospital Italiano, funciona el único centro de América del Sur referente, el único referente en esta patología, dirigido por un ser de luz espectacular, que es el doctor Marcelo Serra, que es el que nos brinda apoyo siempre, incondicionalmente, gratuitamente. Igual a ella. No, nada que ver. Claro, bueno, yo aprendo mucho fundamental, armar una cadena de conocimiento, de diagnóstico, ¿no? Exacto. Y a veces, y de como apoyo. yo siempre digo, es tener el número, saber a quién llamar. Tener el contacto, porque no podemos saber todo. Esa es la verdad. Y además por la cantidad de pacientes que se atenderán allá, ya por población, tienen que haber visto más cosas. 40 millones. Claro, ¿cómo encuentran justamente eso, la formación en Uruguay? O sea, tú te has de algún modo especializado en esto como médica también, pero ¿qué pasa a nivel general, no? Si uno sufriendo esta enfermedad cae en una urgencia, hay que explicarle porque yo he escuchado de que falta todavía formación a nivel de trabajadores de la salud. Falta y se sienten muy incómodos cuando, no digo todos, ¿no? Pero muchos se sienten incómodos cuando tú le podés dar cátedra de tu patología, ¿no? Porque lamentablemente tenés que aprender para defenderte. Para sobrevivir. ¿No? Sí. Yo siempre cuento una que me pasó a mí, que entré a una emergencia por un problema y me fueron a poner un suerito, ¿no? Entonces cuando me fueron a poner el suerito, yo le dije, por favor, descartar las burbujas de la tubuladura, ¿no? ¿Qué problema? Dice, eso lo resuelve tu pulmón. Entonces yo dije, no, los míos no. Y me traían un diazepam porque supuestamente estaba nerviosa, ¿no? Que tenía que calmarme. ¿Y lograste hacerte escuchar ahí? No, yo le dije, mira, no es que esté nerviosa, es que por mi patología yo sé que las burbujas pueden ser un riesgo. Pues aparte no estaba embolizada todavía y bueno. ¿Y qué pasa si igual quieren proceder? Vos sacás el brazo y no te lo dejas poner. Sí, uno va aprendiendo que no tenés que cuidarte vos. No importa que te nadie. traten de loca, pero sí. Digo, te mantenés en lo que te enseñaron, ¿no? Por supuesto, claro. ¿Y eso sienten que pasa un poco a nivel generalizado también con otras de estas enfermedades raras? Sí, todo el mundo te cuenta, o sea, creo que no debe haber nadie que no le haya pasado cosas parecidas. O sea, de una forma o de otra, ¿no? O sea, no hay, al nivel de Facultad de Medicina, la pregunta no es específicamente para ustedes, pero quizá la puedan responder, alguna materia específica, algún momento de la carrera en donde se ponga el foco en este tipo de afecciones poco frecuentes. En realidad porque ves pacientes y el objetivo es ver la mayor cantidad de pacientes y poder estudiar la mayor cantidad de pacientes. Pero no lo que pasa es que a veces no específicamente, y bueno, como un capítulo, si tenés digamos. Suerte, encontrás de repente a alguien con depende una que te patología. toque. Exactamente. Claro. Bien. Yo, por ejemplo, también te puedo hablar de hemofilia, porque me dedico a hemofilia,
Y bueno, y es una enfermedad poco frecuente y también a ¿Qué veces consiste? Es un trastorno de la coagulación. Ajá. Falta una proteína que puede ser factor 8 o factor 9 que no produce un coágulo fuerte y definitivo. Y ahí sí se presentan sangrados articulares, sangrados cutáneos mucosos, también epistas y bueno, las intervenciones, si no tenés la precaución o no la conocés, pueden ser muy dificultosas porque sangran mucho. Claro. Es una enfermedad que también a veces no saben, llaman enseguida hemoterapia porque dicen, a ver, yo soy hemofílico. Y por las dudas, capaz que sintió, tengo un tío, abuelo que es hemofílico y ya están llamando a hemoterapia, pero por lo menos ahí saben a quién llamar. Claro. Porque saben quién Tienen que estar maneja esta articuladas esa patología. cadena de información Exacta, rápidamente, porque rápidamente, cuando muy es una rápido. urgencia no hay demasiado tiempo que perder, ¿no? Exacto. No. Eso quizás sea otra cosa que haya que Sí. en la que haya que trabajar Yo un creo poco que más. es una cosa fundamental. Fundamental. Es saber cómo, cuándo, a quién llamar. Sí. Que lo peor de eso, pensando mientras las escucho, que es un sistema de información y de comunicación que no debería ser tan trabajoso de implementar. No, para nada, porque además Uruguay, imagínate, somos ni siquiera con gente del interior, lugar más extremo del país. Exacto. Somos tan poquitos, nos conocemos. Es un tema un poco de gestión ahí, si se quiere, pendiente. Sí. Ujú. Estamos muy acostumbrados a hacerlo a la uruguaya. Llama a fulano, yo tengo el celular. O sea, lo hacemos Claro. de esa manera. Porque Ya como tienen somos tan ustedes pocos- esa cadena Sí, articulada para sí, ustedes. Sí, Como sí, un- tal claro. cual, tal cual. ¿En tu caso afecta a tus hijos también? No sé Sí, si yo tenés ya hijos. tengo una hija ¿Sí? que está confirmado que la tiene. Yo digo que tuve suerte porque tengo 3 hijas y solo una fue afectada, ¿no? Entonces creo que agradezco a Dios por las dos que no resultaron afectadas. Y agradezco a Dios porque por todo lo que yo pasé, gracias a Dios vuelvo a repetir porque no me canso, mi hija hoy está tratada correctamente. Entonces tenemos... Le ahorraste camino. Ahí está, y tenemos la esperanza de que no le toque pasar por todo lo que yo pasé o transitar todo lo que yo pasé, ¿no? En el caso de ella se hizo a sus hijas el estudio genético. Ahí está, en Buenos Aires. En Buenos Aires. Y bueno, una de ellas tenía la mutación e inmediatamente se desencadena todo un protocolo de estudio. Qué momento difícil para vos también como madre, ¿no? En el momento en que, ¿no? Sí. Debe ser muy removedor. Sí. ¿Y tiene costo eso además? ¿Tuvo costo para ustedes como familia? Sí. Sí. O sea, costo económico decís. Sí. No, emocional seguro. Pero emocional económico ni no. lo dudes. Emocional Económico también. Sí, durísimo. Sí, o sea, recién hoy, que ya llevo casi 2 años de la última embolización, creo que recién hoy mis hijas están como que tranquilizándose, porque era una cosa que si yo no atendía el celular o no atendía el teléfono, a mamá le pasó algo. Claro. Y ya salía todo Claro, el una mundo situación corriendo. familiar de tensión. ¿Me entendés? Claro. Ahí está. Cuando yo estaba con la oxigenoterapia y todo eso, digo, era como que no podía irme al baño si no llegaba el teléfono, porque donde llegara a sonar 3 veces y yo no lo atendí, alguna salía y a mí me quedaba el corazón acá porque yo como debe haber venido en el auto, te podés Claro, imaginar manejando claro. como loca. Entonces era horrible. Entonces recién ahora creo que se están calmando las aguas. Y bueno, el costo económico, digo, no es muy económico. No, Es porque costoso. las Es costoso. embolizaciones Porque digo, son acá esto costosas. toca y habrá gente que puede Y no o que están hace un cubiertas. esfuerzo y otra gente que no puede y que queda por el camino. Exacto. Claro, porque Sumamente nosotros tenemos injusto. un Fondo Nacional de Recursos que supuestamente puede avalar estos tratamientos. Ahí está. En ¿Y? el caso de la embolización, por ejemplo, para la fibrosis Quística quística, está avalado. el mismo tipo de embolización está cubierto por el Fondo Nacional de Recursos, pero para telangiectasia hemorrágica No. hereditaria no. Entonces Pero ahí, es muy difícil. ¿por qué? En el caso ¿Cómo de se hemofilia, explica? te hago otro contexto, Sí. porque en el caso de hemofilia, el factor 8, hay 2 tipos de hemofilia, A o B. Para la B, el Fondo Nacional de Recursos cubre el medicamento, pero para la A no lo cubre. Entonces, y es Esas realmente cosas una difíciles de cosa explicar. muy difícil de explicar. Que hemos ido a hablar, yo me he tratado de interiorizar, hablo con mis colegas, y bueno, son cuestiones que supongo que se van a solucionar. Esperemos. Sí. Han estado también visitando el Parlamento, delegaciones de personas que sufren, Sí. delegaciones representantes, en fin, de las distintas organizaciones. No sé si ustedes específicamente Sí. también. Sí, Muchas veces. incluso También. en el 2013, sí, fue 2013, ¿no? Porque Sí, con el el cambio de 2013 año todavía estoy como que con medio 60. perdida. En el 2013 hicimos unas sentadas frente al Palacio, íbamos todos los martes
con un cartel que decía la esperamos sentados en referencia a la ley de enfermedades raras. Hablamos, no voy a decir con todos los... comisiones de salud de Exacto. diputados y senadores. Fuimos a comisiones de salud del Senado y de diputados, si bien el proyecto está en la Comisión de Salud del Senado. Porque sí se llegó a redactar un proyecto de ley. Exacto, sí. Está desde el 2010 redactado el proyecto, lo hizo Ruperto Long y lo reflotó Lamorte. ¿Y pero qué pasó? Bueno, y nada. Está encajonado. Exacto. No prospera. Exacto, no prospera. No prospera. Y vuelvo a decirte, hemos ido a hablar con muchos y de todos los colores. No voy a nombrar ninguno para que nadie se sienta agredido, porque no es la idea. Sí. Pero sí hemos hablado con todos, porque no hemos dejado a nadie afuera. Quiero decir, todos en el ámbito partidario, ¿no? O sea, es imposible hablar con todos los senadores, con todos los diputados, pero digo, tratamos de que todos estuvieran enterados, incluso fuimos a algunos plenarios de determinados partidos, y la respuesta final es que sí, que tenemos razón, que sería muy bueno, y nos desean suerte. Cuando nos desean Nadie suerte, se la juega, ¿es un tema presupuestal o qué? Sí, yo creo ¿No saben? debe ser, sí. Como todo, pero Yo, es muy doloroso. Es muy doloroso, sí, es muy doloroso. Más en Uruguay, que se jacta de tener un sistema de salud muy abarcativo para la población, en este caso están quedando afuera, porque Claro, salud pero pública, ¿cómo responde ante estas situaciones? no, nunca logramos una ¿Cubre respuesta medicación directa. o cubre...? Y depende, si es, depende. Muy No hemos- heterogéneamente, sí, no hay... no tenemos, necesitamos una ley que justamente... Que dé un marco Que legal. dé un marco para que podamos actuar. Yo digo, no puede ser que seamos tan pocos y no tengamos en cuenta esto, que además yo no sufro de ninguna enfermedad, gracias a Dios, por lo menos que... pero convivo con la enfermedad, Sí, claro. y me da... sé que esto le puede pasar a cualquiera. Sin duda, claro. Yo mañana puedo tener un nieto, puedo tener un sobrino, puedo tener con cualquiera de estas enfermedades. Estas son mutaciones genéticas que ocurren y le puede pasar a cualquier persona. Claro. Y digo, ¿cómo eso no puede entrar en la cabeza de la gente y decir, sí, a esto lo tenemos que tener resuelto? Es la salud. Tiene que estar resuelto. Lo primario. No, y nos han puesto, disculpa que me entrometa, Sí, pero nos por han puesto, yo creo, una etiqueta, un sello en la frente, enfermedad rara, enfermedad cara, ¿no? Y no necesariamente es así. No necesariamente. Cuando yo estuve enferma, que me sobraba tiempo porque no podía trabajar, había hecho una comparativa de cuánto le salía yo a mi mutualista en mi casa con internación domiciliaria, ya ni hablemos de internación en sanatorio, ¿no? Con internación domiciliaria, con oxigenoterapia, con tratamientos que me tenían que dar y todo lo demás, y lo que salía eso a lo que salía la embolización, y salía más económica la embolización, entonces era un tema y además como de después estás capricho. integrada socialmente, podías trabajar. Claro, entonces si vos a eso le sumás que mientras estoy en mi casa No trabajás. no estoy aportando, Claro. ¿verdad? Estoy siendo una carga para la sociedad. Desde el momento que vos te reintegrás al ámbito laboral, empezás a aportar, empezás a ayudar a llevar todo el sistema adelante, ¿no? En el 2014 el Banco de Previsión Social inauguró un centro de referencia para estas enfermedades. Ese sí supongo que fue un aporte. ¿Y qué Plena rol de ser. juega? Si todavía tiene un alcance limitado o no. Tiene un alcance limitado. Bastante limitado. Además, por ejemplo... Para ciertas enfermedades, pocas. ¿O Sí, qué? y pues, ellos generalmente se ocupan desde la niñez o desde el nacimiento. Lo que pasa que a veces estas enfermedades se expresan después de los 20 años. En el caso de, por ejemplo, de la telangiectasia hemorrágica hereditaria, pueden tener epístasis cuando son niños, pero ¿qué niño no tiene un sangrado por la nariz? Y después a los 20 años o después, entre la segunda y la tercera década de la vida, comienza a manifestarse. Y ahí queda totalmente desamparado. O sea que esto es acotado a niños, entonces, del BPS. Por ahora... Tiene varias acotaciones. Tiene que ser hereditaria, congénita, tiene varias acotaciones. Incluso tenemos acotaciones que no se entienden porque, bueno, cuando lanzaron esta noticia, que obviamente a todos nos alegró, nos dieron una charla en el Sindicato Médico del Uruguay, al foro de asociaciones, o sea, todas las asociaciones que trabajamos en el tema. Y bueno, nos explicaron esto, ¿no? Que en realidad iba a tratar, por el momento, espero que se vaya ampliando el criterio, a las enfermedades de tipo congénito, hereditario, pero, por ejemplo, a nosotros antes de los 4 años
no tenemos, es muy raro que haya alguien no tenés forma de diagnosticar. Exacto, a no ser por el genético. genético, y no te lo van a hacer, ¿no? Pero hay otras como hemofilia que sí se pueden diagnosticar en esa etapa y que por ahora tampoco están cubiertas. Y después es un arranque, pero por ahora se tratan falta. en el BPS, se pueden tratar. El centro de referencia es el Hospital Pérez de Rosell, el centro de referencia para hemofilia es el Hospital Pérez de Rosell, pero en el BPS se tratan y se tratan muy bien también. Pero la hemofilia es como que ya ha hecho un camino claro, lo que pasa es que el camino es a costo humano, nunca mejor dicho, ¿no? Sí, totalmente. Para cerrar, movidas como la que se vio el año pasado, el desafío del cubo helado, que era por la esclerosis lateral amiotrófica, generó mucha atención a nivel mundial. Uno no sabía cuánto quedaba ya en el tema del agua y cuánto realmente aportó y si se sumó verdaderamente. ¿Cómo lo analizan ustedes? ¿Como una payasada o como algo, una movida donde se usan las redes sociales y donde la gente se concientiza y se puede recaudar? Yo creo que si no lastimás a nadie desde ningún punto de vista, ¿no? No herís sentimientos, no herís sensibilidades, creo que cualquier camino es válido para llamar la atención, ¿verdad? Sobre el tema. Lo considero así, a mí ¿no? me parece también que todo lo que hay que usar, todo lo que se pueda, porque nosotros nos damos cuenta que si no usás todo, no vas a conseguir nada. El año pasado nosotros hicimos una torta de 2.411 kilos que salió del Centro de Industriales Panadero en Fernández Crespo y Lima. Hizo todo el recorrido, circunvaló el Palacio Legislativo, circuló por Avenida del Libertador hasta 18 de julio y después hasta Plaza Independencia. Quedó estacionada delante de lo que antiguamente era la Casa de Gobierno y se repartió entre todos los asistentes, se leyó una proclama y no tuvo repercusión. O sea, parecía como que increíble. Por más que hablaste, comunicaste, dijiste, salvo el grupo nuestro, nadie más lo hizo. Y uno no lo hace por... O sea, la idea no era aparecer en la tele, sino que de repente al otro día un legislador dijera, a ver, ¿qué pasa con este tema? O que la prensa de repente fuera y preguntara, ¿usted se enteró de lo de la torta? ¿Qué tiene que decir sobre la ley de enfermedades raras? ¿La conoce o no la conoce? Claro. A veces nos pasa, o yo tengo la sensación, y hablo por mi persona particular, no quiero vincular a nadie, que parece como que generamos un rechazo, que creo que viene de la mano del temor. Del miedo, tipo. Sí, del temor de que puedas contagiarle algo, o del temor de que le hagas gastar lo que no tiene, o del temor de no saber manejar la situación. Claro. ¿No? Sí, nada mejor que acercarse y derribar eso como para enterarse y colaborar. Sí. José Figueroa y Rosana Mesano, muchísimas gracias a las dos. A ti por habernos y bueno, estamos abiertos como para seguir informándonos a propósito de todo esto. Bueno, muchas gracias.